Resulta que este es un argüende entre políticos. Le descubren a el joven maravilla, que así alguien lo adjetivó. Dinero de más, en donde se supone que esos ingresos de un dinero así tan extraordinario en cantidad no haya sido obtenido debidamente. Es que te iba a recordar que le decían el cerillo. Sí. Y ese prendió más como apodo. Pero cuando lo agarraron con las manos en la masa, él de inmediato reaccionó, no aclarando las cosas, sino quejándose y acusando al PRI de estar sembrándole piedritas en el camino. Bueno, pues ahora el dirigente del PRI, Ochoa Reza, rechazó que el tricolor sembrara pruebas contra el líder del PAN, Ricardo Anaya, por el supuesto enriquecimiento de su familia, al considerar que solo busca crear un conflicto entre ambos partidos para desviar la atención de las cuentas que debe presentar. Simultáneamente, están dándose a conocer más pedradotas. Ricardo Anaya vivió en el gobierno de Francisco Garrido Patrón en Querétaro. Acuérdense que él era mano derecha del gobernador en esa entidad durante la gestión de este hombre, Francisco Garrido Padrón. Y él estuvo presente en una enajenación de tierras y luego, con el privilegio del conocimiento de cómo estaba todo, hizo la oferta y compró y revendió en sociedad con su suegro, don Nino Martínez. El registro público de la propiedad señala que el mismo día compraron 19,000 metros cuadrados en 23 millones de pesos. Anaya justificó el estilo de vida de su familia en Atlanta con la venta del predio, entre otros ingresos. El caso es que el escándalo sigue y aquella frase de colúmpiate que algo queda cobra una vigencia asombrosa en este tipo de ataque. Pero además así como mucha cara para negarlo no tiene. Hay que recordar que cuando pidieron la 3 de 3 se descubrió que tenía una serie de propiedades que por su juventud y por... Dices, a ver, explícame. Y él todo lo desvió hacia el suegro. Todo. Dijo, no, los locales que tenemos, los localitos que tenemos, localitos, son como 20 localitos. Por más que sean chiquitos, son 20. Entonces, y las otras propiedades, departamentos y casas, todo lo desvió hacia el suegro. Hoy lo defiende Gutiérrez, Ceballos. Pero es indefendible. Porque vamos a suponer que sí hizo su fortuna de una manera ilícita. Digo, lícita. Me traiciona como él el subconsciente. Vamos a suponer que sí es un buen negocio. Tú compras en 10 millones un terreno y lo vendes en 80. Es un negocio lícito. No hay ningún problema. Pero sí nos indigna un poco que tengan acceso a esos negocios. Que sean tan espantosamente ricos y que abusen. Que no los podamos tener el común de las personas. Pero eso es tener información privilegiada, y ese debe catalogarse como delito. Así es, no debe compartir, usar en su provecho una información que obtuvo
gracias al ejercicio de su trabajo como funcionario. Sí, ya sea con influencias o con conocimientos que maneja el gobierno. Claro. Y no indigna poquito, indigna mucho, y más que sean políticos, como Ricardo Anaya se ha presentado como muy decente, como de una nueva generación que está contra toda la corrupción, y que te das cuenta que escarbándole tantito, o sea, porque ni siquiera tienes que buscar demasiado, ves que no salen las cuentas, que en tan poco tiempo hacer una fortuna tan grande no se justifica con lo que pudo haber ganado haciendo las cosas lícitamente. Entonces te das cuenta que es más de lo mismo. Es un delincuente de cuello blanco. Claro. Así los han denominado a quienes se valen de esas relaciones, esas amistades y esos conocimientos. Además llevan muchos escándalos del mismo tenor, es decir, por exceso de patrimonio que él siempre tiene y que nunca ha desmentido. O sea, desvía la atención hacia otra discusión, pero desmentirlo jamás. Entonces, obviamente que son ciertos. Si no, ya lo hubiera él tranquilamente, ese bien es de otra persona y se acabó, pero no. O es de su suegro, es de él. Evidentemente que es un tipo, pues, corrupto. Punto. Qué vergüenza, sobre todo de un partido cuya intención, cuya filosofía, cuyo deseo principal fue siempre desplazar al PRI para acabar con esos cochupos y beneficiar al pueblo. Esa era su bandera. Además, los que iniciaron ese partido político sí eran auténticos. Sí, no tenían fortunas descomunales. No eran pobres porque obviamente tenían ciertos de familias privilegiadas, pero así escandaloso no había. Bueno, los que iniciaron ese partido, entre ellos Gómez Morín, por ejemplo, fue abogado de las petroleras extranjeras, y hay cartas de Gómez Morín pidiendo a los ingleses que saboteen el petróleo mexicano. O sea, ni siquiera cuando se inició estaba tan bien la cosa. Sí, y además acabó, Si había algún ideal, yo hace 20 años que no lo veo. 20 años.